Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Llega Experimentos. Vamos a hacer 7 tonterías que mucha gente no sabe hacer. Para el primer experimento casero necesitamos una botella de cristal típica de refresco o de cerveza o lo que sea. Simplemente eso, botella de cristal que hayamos quitado su tapón, hayamos vaciado y en el cuello le tenemos que atar un alambre. Luego tenemos que calentarla muchísimo. Para eso yo he usado unos sopletes de estos de fontanero hasta que, como hemos visto, el cristal se ha derretido, se ha quedado maleable y una vez que retiremos el alambre simplemente restará volver a llenarla con su líquido inicial, ponerle la etiqueta que hemos quitado para evitar que se queme y ponerle el tapón y tendremos una botella totalmente deformada y muy decorativa. Siguiente cosa, vamos a hacer un tornado. Para ello, un ventilador al que le hemos quitado la protección, mucho cuidado, y un poco de papel higiénico que con cinta adhesiva pegaremos en una de sus aspas y ya está hecho todo el sistema. Simplemente damos a on y vemos cómo se produce el tornado de papel higiénico. Y como siempre digo, estos experimentos pueden servir para el instituto o colegio, experimentos de ciencia para demostrar cómo funciona la física de una manera fácil y sencilla. Para el siguiente vamos a hacer una herramienta, para ello un motor y una broca y una ficha de estas de empalme de electricista y básicamente ya lo tenemos todo, así que conectamos o unimos las tres piezas, muy sencillo, con los tornillos queda muy bien fijado y luego con un cable USB que va a suministrar 5 voltios al motor conseguirá girar el eje para lo que vosotros os estáis imaginando, fabricarnos un taladro o un mini taladro casero. Le estamos instalando un pulsador y como alimentación vamos a usar una power bank. Simplemente apretando nuestro pulsador conseguiremos que el mini taladro gire. Vamos a hacer una pequeña prueba para que veáis que, bueno, sin ser lo mejor del mundo, lo hemos hecho con materiales caseros, que es de lo que se trata. Y como hemos puesto el sistema este de la ficha como sujeción de los gadgets, podemos intercambiarlos con facilidad, como si fuera una Dremel. Así que disco de corte, taladro, lija, bueno, es un poquito una herramienta multiusos, eso sí, un poquito limitada, pero yo creo que funcional. La siguiente tontería que mucha gente no sabe hacer es cambiar el enchufe de un cable, ya sea de un radiocassette, de un televisor, de un microondas, de lo que sea. ¿Y qué sucede? Pues que si el enchufe no es de nuestro país, tenemos que ir a morir a un adaptador. Pues esto se soluciona comprando un enchufe acorde a nuestro país, en este caso es europeo. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo primero, abrir el que hemos comprado y familiarizarnos con las conexiones. Simplemente tiene 3, que es fase, neutro y tierra. Fase y neutro podemos ponerlo como queramos, no hay problema, y la tierra sí que tiene que ir a su sitio. En el caso que el cable no tenga tierra, simplemente pondremos fase y neutro, como es este caso, que es el azul y el marrón. Pero lo dicho, podemos poner cada uno donde queramos, ya que la corriente alterna no tiene polaridad. Ya hemos visto más o menos la forma a trabajar, así que simplemente resta llevarla a cabo. De las pocas cosas que tenemos que tener cuidado es que todo esté bien conectado, los cables bien pelados, bien puestos en su sitio y el tornillo bien apretado, que no haya peligro que se nos vaya a salir un cable de su lugar. Si es correcto, ya podemos cerrar el enchufe y asegurarnos que la instalación es correcta. Enchufamos y vemos que sí que hay alimentación. Por lo tanto, ha sido un éxito el cambio de enchufe. La siguiente tontería que podemos hacer es una curiosidad bastante interesante, ¿por qué no decirlo? Materiales, una tablita de madera que tendremos que, cortar en las medidas más o menos que estoy haciendo y hacer una estructura. ¿Para qué? Para ver la voz. ¿Y cómo se hace eso? Pues muy sencillo, simplemente tenemos que transformar las ondas de presión que ejercemos al hablar en movimiento. Ese movimiento lo que va a hacer es mover una membrana, la cual estará dirigida a un láser que se proyectará sobre una pared, pero bueno, no nos vamos a adelantar.
Ahí vemos tubo de papel higiénico, globito que será nuestra membrana, colocamos en la estructura y para reflejar el láser, que aquí lo tenemos, un láser normal y corriente nos vale sin problema. Lo único, eso, que tiene que ser un láser, no vale una linterna. Ya tenemos hecho el proyecto básicamente construido, a falta de ponerle el espejo que va a ir en la membrana. Este espejo tiene que ser un poco pequeñito para que no pese mucho y la membrana vibre bastante para poder producirse eso, el efecto visual de las ondas. Bueno, es que igual explicado no se entiende muy bien, pero una vez que lo veamos vamos a decir, ah, vale, ya entiendo esto cómo se produce. Pues ahí apretamos y vemos el haz como rebota en el espejo y da en la mano. Simplemente ahora queda dejar el láser fijo y hablar por el tubo de cartón, que al hacer vibrar la membrana nuestra voz conseguiremos ver las ondas o una proyección de estas en la pared. Esto es experimento para el colegio sí o sí. ¿Qué sucede cuando un mando a distancia no funciona? ¿O qué tenemos que hacer para repararlo? Muy sencillo. Primero, asegurarnos que las baterías están bien. Segundo, que el diodo de infrarrojos no está obstruido o tapado, que hay en la parte delantera normalmente. Y por último, abrirlo como he hecho yo y limpiar los contactos de los botones. Esto parece mentira, pero se ensucia muchísimo, pero realmente el 99% de las veces que el mando a distancia no funciona es por este motivo. ¿Veis? Está sucio porque se mete pues polvo o humedad o lo que sea. Con unos bastoncillos de estos higiénicos de los oídos, un poquito de alcohol, le pasamos sin apretar mucho porque si no nos podemos cargar lo que es la pista negra del circuito impreso, o sea, de la placa verde, pero dándole con cuidado lo habremos limpiado. Lo montaremos, que normalmente, veis, los mandos a distancia van como con clips o tendrán 1 o 2 tornillos como mucho. Es bien sencillo y lo habremos solucionado. Así que eso, si tenéis un mando a distancia por casa que no funciona, mirar eso. Vamos a hacer una prank, una broma muy chula con bolas de humo y una vela. ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo, meteremos la bola de humo dentro de la vela para cuando la gente la encienda, que en vez de iluminar la estancia se llene de humo. Hemos derretido la cera al baño María y retiramos la vela original. Dejamos un ratito hasta que empiece a solidificarse la cera y en ese momento metemos nuestra bola de humo. Ya está la prank hecha, simplemente resta esperar el momento exacto para que alguien quiera encender una vela y encienda nuestra vela broma y bueno, pues dejará una colorida sorpresa en la estancia. Vamos a ver la siguiente tontería que mucha gente no sabe hacer, que es un soplete de más de 1000 grados. Y bueno, materiales, aquí los veis, un mechero encendedor, un tubito de estos de tinta, de bolígrafo, que tenemos que poner en la salida del gas del mechero. Un poquito de silicona caliente para sellar. Verificamos que la salida de gas no haya sido obstruida con la silicona caliente. Vale, es correcto. Así que volvemos a poner la chapita esta metálica para dejarlo todo más protegido. Y tenemos que conseguir una aguja de jeringuilla que tenemos que poner en el extremo para, bueno, pues para cuando salga el gas en llamas no derrita el tubito, digamos, al ser metálico la aguja pues ahí aguantará bastante la temperatura. Tenemos que fabricar otro sistema similar, otro tubito con otra aguja y un separador que mantenga las dos más o menos a la misma altura pero separadas un poquito. Por el tubo verde va a ir oxígeno, va a ir el aire, ese aire lo tenemos nosotros que ir soplando para ir avivando la llama que sale del mechero, o sea, oxigenarla y conseguir eso, mucha temperatura, más o menos 1000 grados Celsius. Como vemos, haciendo el sistema o el procedimiento que os he explicado, es capaz de agujerear el aluminio de una lata de refresco y quemar en segundos un buen tablón de madera.
Este es un soplete muy casero, pero a la vez muy potente. Suscríbete al canal de Giga Experimentos y nos vemos aquí la semana que viene con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.